mucha gente en verdad conectada, tuiteando desde la Ciudad de México, también la cuenta de Causa en Común para Marilena Morera, también gracias Antonio Cesarán, saludos Antonio, felicidades para ti todo el equipo, mucha gente felicitándonos por este nuevo estudio, Sebastián Barragán de Aristegui Noticias también desde la Ciudad de México, buenos días a todos y cada uno en verdad los que están ahí. Lo que le pasa al Proyecto Puente, que es parte del día de la comunidad sonorense, del país, y pues gracias por sus comentarios. Ramón Ahumada, buenos días. Elmer Villa, Phoenix, Mirna García, Cintia Lascano, buenos días. José Guerra, Erika Tamaura, Carla Lagarda, Roselena Trujillo, gracias maestra, candidata de Movimiento Ciudadano. Diana Minerva Tellechea, saludos maestra, el Covach. Lucrecia Contreras, maestra también. Abrazo, maestra Ellie McPherson también, puras maestras, qué bárbaro. Erina González, Fer Cervantes, gracias Ariana Ávila y a todos los que se vayan ahí pues acumulando, les agradecemos mucho. Y el licenciado Arturo Contreras, el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, que también dice que quería hacer una pregunta a Alfonso Durazo, con mucho gusto también aquí. A toda la gente que está ya conectada, muchísima gente en YouTube, Carlos Francisco Félix Durazo, David Oviedo, Mirna Barrera, todo el gran auditorio por todas partes. 7 de la mañana con 5 minutos hora de Hermosillo, 9 de la mañana con 5 minutos hora de la Ciudad de México, porque la presencia ya del Proyecto Puentes Nacional, así que ya los del centro, los que están en Estados Unidos, por eso los ubicamos en la hora. Alfonso Durazo, mi estimado, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Cómo está? ¿Te tocó inaugurar? Caíste así como rayo, maestro. Sí, pues aprecio mucho, creo que aun cuando no esté programada. Exacto, por eso te digo. A ver, ¿qué micrófono? A ver, ¿el 2? ¿Cuál es el 2? No sé. Es que andamos apenas. Bueno, no importa. No es casual la distinción de que inauguremos el estudio, ¿eh? Así es que gracias por la oportunidad, por el espacio, siempre, porque reconozco en este programa y en tu conducción una congruencia y una lucha, no quiero exagerarlo, pero una lucha muy importante por el respeto a la libertad de expresión y a la autonomía editorial aquí en Sonora, que buena falta nos hace y que explica en muy buena medida parte del atraso en el Estado. Digo, los medios progresistas en el Estado, pues vamos a decirlo, están vinculados al Opus Dei, por decirlo de alguna manera. Esos son los extremos en los que estamos. Te agradezco mucho, Alfonso, como siempre, ya sabes, siempre has sido bienvenido y pues creo que fuimos, hasta los primeros que le empezamos a abrir la puerta a Morena aquí cuando supimos que era dirigente Alfonso, así que sabe que la pluralidad es una lucha y una convicción. Y está aquí el director del Observatorio de Seguridad, Emilio Hoyos, bienvenido. Muy buenos días a todos. Que también no has sentido lo duro sino lo tupido, pero bueno, ya hablarás luego después, por eso aquí venimos a que nos pues ayude a interactuar con Alfonso Durazo. El maestro Jesús Acuña, ¿cómo estás? Especialista en políticas públicas, investigador, buenos días. ¿Qué dices? Buenos días, Luis Alberto, buenos días al doctor Durazo, mucho gusto de conocerte. Y bueno, pues también felicitarte porque este estudio no lo tiene ni Obama, caray. Pues Obama debe tener uno mejor. Te la botaste. Oye, que la hizo popular López Obrador esa, ¿no? Qué tremendo, maestro. Sí, todo el mundo, hasta los tacos. Quiero otra vez ahí unos mariscos. Oye, los Quique del Willis, voy a meter el gol, porque lo van a decir que no. Y después, las tostadas Quique, no las ha probado ni Obama, puras de esas. Digo yo, ¿qué es esto, no? Pero bueno, en fin, así está la ola. Empezamos porque ahorita le vamos a abrir el micrófono a Marilena Morera. ¿Qué es el plan, Alfonso? Presenta, por favor, te empezamos a escuchar primero. ¿En qué consiste la política de amnistía y de seguridad de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por dónde quieres empezar? A ver, en primer lugar, yo creo que hay que hacer una aclaración. El tema de la amnistía ha resultado dominante en la propuesta de seguridad de Andrés Manuel, pero se debe fundamentalmente a razones de propaganda de nuestros adversarios políticos. En primer lugar, creo que no es correcto hablar de amnistía. No hay amnistía, hay leyes de amnistía. Y esto significa que no es una decisión unilateral, no obedece a la voluntad del presidente proponer una ley. Nosotros sí contemplamos la posibilidad de la amnistía
como una de las vertientes de los 10 ejes que integran la política o la propuesta de seguridad. Y para llegar a una ley de amnistía, proponemos pasar por un proceso de reflexión nacional donde participen expertos, víctimas, por supuesto, las autoridades, incluso organismos internacionales que han tenido experiencia como promotores de procesos similares, y llevar al Congreso una iniciativa en los términos que hayan generado consenso durante el proceso de reflexión nacional, y luego el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores debatirán, analizarán, modificarán y aprobarán una eventual versión. Eso no es un proceso inmediato. De la Cámara de Diputados o la de Senadores pasará a la otra Cámara y finalmente terminaría siendo aprobada una ley de amnistía. No es algo que vaya a venir a poner López Obrador, dices. No. Además, lo han etiquetado así como liberar a los grandes capos, a los grandes criminales. Si efectivamente los grandes criminales y los grandes capos estuviesen en la cárcel, no estaríamos en la situación de inseguridad en la que estamos. Los grandes capos están en la calle. Los grandes corruptos, convertidos también en grandes capos, están en la calle. Claro que tenemos ahí por ahí a Javier Duarte y a uno que otro, pero la mayoría están en la calle, e incluso una buena parte de ellos, te puedo decir, que están en funciones, porque no hay históricamente, ni en Sonora, ni en México, ni en el mundo, ni en Estados Unidos, en ningún lado, no hay inseguridad que no vaya, mejor dicho, crimen organizado, que no vaya de la mano de la protección policial. Y al mismo tiempo no hay protección policial al crimen organizado que no vaya de la mano de la protección de altos funcionarios o políticos. Así es que lo primero que tenemos que hacer para empezar a estabilizar los niveles de inseguridad en el país es cambiar la estrategia, actualmente basada en el recurso fundamentalmente de la fuerza policial y militar, por una estrategia de visión amplia que incluye, por supuesto, la fuerza del Estado. No faltaba más, no somos ingenuos, pero que vaya a la solución, a la atención de las causas profundas, causas de carácter político, económico, social, cultural, que generan la inseguridad. Y aquí... Ese es un punto importante. A ver, ojo, porque, a ver, dice Durazo, se ha distorsionado mucho el mensaje de que es el perdón a los capos, el perdón a los líderes a los líderes criminales, es decir, si tienen algo, porque voy a abrir con Marielena Morera, es la que abre las preguntas, pero no sé si tengas algo. Nosotros. Sí, bueno, mientras contactamos con ella. Yo creo que las personas que han tenido una tribuna pública como en tu programa a nivel nacional, serias, han dejado muy claro que no se trata esto de andar sacando a los delincuentes, a los violadores, a los narcos de las cárceles. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alfonso Durazo al respecto, y hay un componente muy interesante en la propuesta de López Obrador en este sentido, porque es el que habla de la paz y de la reconciliación nacional. Entonces, superando la vacilada de que no se trata de que es una alternativa para delincuentes y la gente más peligrosa, sino una de reconciliación nacional, y ahorita lo platicaremos con el invitado, pues a mí sí me llama mucho la atención cómo operaría ese Estado ya una vez entrando en vigor la ley de amnistía, dado que se requiere que existan también condiciones en el país para que pueda iniciar ese proceso. Que tendría que aprobar el Congreso, ¿no? También hay que decirlo. Sí, pero debe haber condiciones sociales previas
a que se aplique eso. Es decir, la ley de amnistía no va a empezar en el 2019 ni en el 2020. Entonces, es algo de lo que platicaremos más al rato. Alfonso, ¿quieres responder esa o le damos pie a Marilena Morera? Porque... Mira, nada más complemento lo siguiente respecto a una eventual ley de amnistía. En el país existe 99% de impunidad. Somos uno de los países más rezagados en materia de Estado de Derecho. Diversas mediciones nos ubican en el lugar 107, en el lugar 108, a veces de 113 países evaluados, a veces de 120. Quiero decir con ello que estamos en la cola en materia de Estado de Derecho, y dentro del Estado de Derecho tenemos el 99% de impunidad. De los delitos cometidos en el país se denuncian más o menos, no se denuncian, perdón, el 92.46%, es decir, tenemos un índice de denuncia de 7.4%. De ellos, de cada 100 delitos que se denuncia, solamente uno termina en sentencia absolutoria o condenatoria. De 100. De cada 100. De cada 100 denunciados. De los denunciados. Pero hay una cifra negra que no impacta estas estadísticas porque la gente obviamente no tiene confianza en la autoridad. Entonces, regreso al tema de una eventual ley de amnistía. Pues nuestros adversarios políticos dicen, nosotros vamos a, cerraremos la posibilidad de que salgan los narcotraficantes de la cárcel. Están en la calle. Si no estuvieran en la calle, no tuviésemos estos índices de inseguridad, tampoco estos índices de impunidad. Muy oportuna la corrección de Jesús. En el sentido, Andrés Manuel no ha propuesto un pacto con el crimen, ha propuesto un proceso de paz y reconciliación. Todo un proceso que puede incluir la amnistía, puede incluir incluso indultos amplios, puede incluir el recurso a mecanismos de justicia transicional, como ha sucedido en otros países. Es un proceso muy complejo que la propaganda política de nuestros adversarios en tiempos electorales, particularmente el PRI, han dicho, la han reducido a la liberación de delincuentes. Pues los delincuentes, la administración de la delincuencia la han tenido históricamente el PRI y el PAN, porque desde el gobierno, no de manera oficial, pero sí de manera real, han pactado con el crimen organizado. Y es gracias a ese pacto que el crimen organizado y desorganizado puede trabajar impunemente en el país. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, antes de yo, porque está Marilena Morera, adelante, la presidenta nacional de Causa Común, le damos la bienvenida. Marilena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a Alfonso Durazo y a quienes están en la mesa. Gracias. Gracias, María Elena, un gusto, un abrazo. Nos acompaña Emilio Hoyos, que es pues tu par por acá, bueno, sí, aliado, ¿no? Porque el par es Observatorio de Seguridad. Está Jesús Acuña también por acá, el maestro. María Elena, yo te pregunto, ¿tienes algún cuestionamiento? Alfonso Durazo acaba de decir, a ver, ¿se descarta que sea una política de amnistía general de llegar a perdonar a los delincuentes? Es decir, sería un proceso que vendría acompañado de un debate legislativo, de un debate amplio, ciertos indultos que yo le iba a preguntar ahorita precisamente, que abarcarían un periodo de reconstrucción, de paz en el país. Es decir, él deja claro, no es perdonar a los delincuentes, es otro proceso diferente pues al río de sangre que hemos visto en el país. María Elena, ¿tú qué le quieres preguntar? Mira, respecto a esto, yo sí creo que se puede hacer un proceso con personas, por ejemplo, jóvenes que están en la cárcel por delitos menores, por transportar pequeñas cantidades de droga, a mujeres que están por esta razón. Sin embargo, bueno, yo sí creo que en este proceso que ya decía Alfonso Durazo se tiene que diferenciar
cómo va a ser esto, en qué periodo. O sea, me parece que hay muchas cosas todavía por delante para ver, ¿no? Y sobre el tema de la impunidad, a mí me gustaría hacer un comentario y una pregunta, Alfonso, y luego le tengo otra pregunta. La primera sería, tiene razón, uno de nuestros graves problemas es el 99% de impunidad que tenemos en el país. En todos los países hay impunidad, no en el tamaño de México, y en los países que mejor manejan este tema es porque escogen, hay una decisión de Estado de cuáles son los delitos más graves que afectan a los ciudadanos, y a partir de eso se pone la mayor parte de recursos en esto. Eso no quiere decir que no se atiendan los delitos menores, pero se pone el mayor número de recursos en los delitos que más afectan a la sociedad. Entonces, en caso de llegar, ¿dónde pondrían estos recursos? Y mi segunda pregunta es sobre seguridad. El Sistema Nacional de Seguridad Pública está completamente rebasado. Eso depende del gobierno federal, aunque está conformado el Consejo por todos los gobernadores y el Gabinete de Seguridad del presidente, pero la estrategia sale desde arriba, ¿no? Entonces queremos saber cómo es que ellos están pensando reconstruir este Sistema Nacional de Seguridad Pública para que realmente funcione para los ciudadanos, porque hoy, como ayer me dijo Andrés Manuel López Obrador en una reunión que tuvimos, bueno, pues el problema que más le preocupa son las violencias y la inseguridad que tenemos en México. Alfonso. Bien. Primeramente, déjame comentar que si no cambiamos la estrategia, si siguiéramos haciendo lo mismo que comenzó haciendo Felipe Calderón y que luego continuó Enrique Peña Nieto, le estaríamos entregando al país 120,000 muertos más el 2024. O sea, si no cambiamos, esa es la proyección. En el caso de la impunidad, ¿cuáles son los delitos más graves en los que centraríamos nuestro esfuerzo? Te adelanto, el 95% de los delitos más menos son del fuero común. Entonces, la estrategia del gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón fue orientar todos los recursos a perseguir a lo que ellos llamaron objetivos prioritarios. Suena muy bien, objetivos prioritarios. Esos objetivos prioritarios fueron 122. Ya llevamos 120 detenidos, o lleva el gobierno de Peña 120 detenidos, y yo le pregunto a Peña y le pregunto a la gente, ¿y qué ha pasado con la inseguridad que se ha desatado? ¿Qué significa? Que estos objetivos prioritarios no están necesariamente asociados la detención con un mejoramiento de las condiciones de seguridad. Nada más que la persecución de estos objetivos prioritarios se ha chupado todo el presupuesto destinado a seguridad, mientras se abandona presupuestalmente, de manera particular, en términos presupuestales, la persecución de los delitos del fuero común, que son los que más lastiman a la sociedad. ¿Y dónde está eso? Robo a casas habitación, asalto con violencia a transeúntes, robo de vehículos, asalto, extorsión. Eso es lo que más lastima a la sociedad. Pero el gobierno federal está metido en la persecución de los grandes objetivos prioritarios. Ahora, muy fácilmente el gobierno federal puede desentenderse de los delitos del fuero común, porque es cierto que legalmente no le corresponden. Hay una división de poderes, hay una separación de niveles de gobierno, y entonces está la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Nada más que a los gobiernos estatales y municipales les vale, no están cumpliendo su parte de responsabilidad. Y yo lo que planteo ahora, María Elena, es que es de tal dimensión el problema de la inseguridad en el país que ya no podemos estarnos echando la bolita unos a otros. Un poder a otro, el poder
ejecutivo al poder legislativo, al poder judicial, o el presidente de la República, a los gobernadores y a los presidentes municipales. Tenemos que asumir el problema como una responsabilidad de Estado. Significa esto que tenemos que estar sobre la mesa los tres poderes y los tres niveles de gobierno, y nada de decir es un delito del fuero común. Claro que el gobierno federal, insisto, lo puede decir. Nosotros no tenemos ningún interés en sacudirnos la responsabilidad, en echar la bolita, sino que tenemos que definir las prioridades, y para nosotros la prioridad va a ser destinar todos los recursos, todos los esfuerzos a combatir el crimen que más daño, daño social causa, cualquiera que éste sea y sea de la naturaleza que sea. Claro que si es un asunto de carácter del fuero común, no vamos a llegar el gobierno federal a aplastar a los estados, pero hay muchas formas de apoyar a los estados para que cumplan la responsabilidad. Primero, presupuestalmente. Número 2, vigilancia, para que esos recursos presupuestales se apliquen efectivamente en el combate a esos delitos, no como ha sucedido desde Felipe Calderón hasta ahora. Es muy grave lo que ha sucedido. Los recursos han sido impresionantes, y una vez que llegan a los estados, como son recursos destinados a la seguridad, se convierten en un asunto reservado y nadie los fiscaliza. Eso se va a acabar. Vamos a fiscalizar, y aquel gobernador, aquel presidente municipal que esté desviando recursos destinados a la seguridad a otros objetivos, cualesquiera que estos sean, los vamos a poner sobre la balanza, porque si no le entramos a combatir corrupción, desviaciones presupuestales, faltas administrativas, no vamos a ser eficaces. De hecho, uno de los 10 ejes que propone López Obrador para garantizar seguridad a los mexicanos es combatir a fondo la corrupción. Poner sobre la balanza es que van a investigarlos, no van a permitir, dices, que se desvíen recursos de seguridad. Así es, por supuesto que sí, ni una sola desviación, y eso es perfectamente posible. Ahora, una vez que tú registras una desviación, inicias un procedimiento, y a lo mejor un gobernador aguanta un procedimiento, pero yo no sé si aguante 2 o 3. Hay responsabilidades y debe rendir cuentas no solo por los recursos federales, debe rendir cuentas de carácter político también ante el Congreso, particularmente ante el Senado de la República. Pues es que sí, ya estamos a ese límite, ya llegó a ese límite. María Elena, ¿te contestó Alfonso? ¿Tienes algo más que agregar? Sí, mira, tendría dos cosas que agregar. Sí. A ver. Sí, uno es el tema de los homicidios, que también es un delito del orden común, cómo le van a hacer realmente para resolverlo. Y el otro es sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya decía Alfonso, y tiene razón, es un desastre con los recursos, pero también es un desastre con la falta de cumplimiento de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública. También es un desastre el desarrollo de las policías, como lo hemos venido señalando desde Causa en Común. Bueno, tiene toda la razón, María Elena. A ver, el tema del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que lo dejé pendiente, lo conservaremos. Nosotros proponemos crear la Secretaría de Seguridad Pública con las atribuciones que hoy tiene la Secretaría de Gobernación en la materia, y agregar responsabilidades que actualmente están en otras áreas. Pudiera adelantar, por ejemplo, que esté en estudio la posibilidad de que la unidad de inteligencia financiera pase a la Secretaría de Seguridad Pública. Está también en estudio la conveniencia de que el CISEN, con otra modalidad y un replanteamiento particularmente en los objetivos para cancelar el uso faccioso de la inteligencia, pase también a la Secretaría de Seguridad Pública. Y vamos a modificar también los objetivos y la mecánica operativa del Gabinete de Seguridad. El Gabinete de Seguridad va a sostener reuniones diariamente a las 6 de la mañana, presididas por el presidente de la República, y de ahí van a salir
las órdenes ejecutivas, el seguimiento a la estadística criminal del día, a los conflictos regionales, locales y demás. Y estamos buscando que en esta coordinación diaria podamos optimizar la coordinación, la eficiencia de la aportación de recursos de todo tipo que tienen las muy diversas dependencias del sector público vinculadas a la seguridad. Pero este gabinete de seguridad y estas reuniones diarias vamos a proponer a los gobernadores que hagan exactamente lo mismo y a los presidentes municipales que hagan exactamente lo mismo, de tal manera que todo el aparato público esté rindiendo cuentas diarias a la ciudadanía. Y eso nos va a permitir... ¿Van a ser sesiones públicas? No pueden ser públicas, no sería correcto. Lo que sí sería obligado es que se proporcione información sobre los temas y las decisiones que ahí se están tomando en la medida que no afecten la operación. Pero sí conectados, dices, conectados. La propuesta es que se conecten todos, por ejemplo. Por supuesto que sí, y en esas reuniones estatales va a haber un representante del presidente de la República, y en esas reuniones municipales va a haber un representante del presidente de la República, y es así como le vamos a dar seguimiento a las decisiones que cada una de las instancias está tomando sobre los acuerdos para enfrentar determinado delito. El tema de los homicidios del fuero común es lo mismo. Podríamos desentendernos porque son delitos del fuero común, pero es tal la dimensión del problema que ya, regreso a lo que decía, no podemos estar echándonos la bolita que el gobierno federal o que es del fuero común. No, la cifra de homicidios está en tasas históricas que ubican a nuestro país como el segundo lugar, en el segundo lugar de los países más inseguros del mundo. Fíjense nada más, cuando inició Calderón la guerra contra el narco, la cifra de homicidios en el país era de 22. Hemos llegado aquí a tener días en los que hemos tenido 90 asesinatos y estamos en promedio de 78, 80 asesinatos diarios. Tenemos pues que sumar esfuerzos con independencia, María Elena, de que sean homicidios del fuero común. Todos los recursos públicos concentrados en aquellos delitos que más daño causan a la sociedad y asumirlo de manera conjunta. El desarrollo, mencionaba algo muy importante María Elena, el desarrollo de los cuerpos de seguridad. La inteligencia está en el oscurantismo, pero también el atraso en la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad es épica. Y eso sucedió, fíjense ustedes, contradictoriamente, cuando el ejército sale a las calles en respaldo de los cuerpos de seguridad, en lugar de verlo como una responsabilidad o un apoyo coyuntural, simple y sencillamente se desentendieron y dejaron en buena medida el cumplimiento de la seguridad al ejército y a la marina. ¿Y qué ha sucedido en estos 12 años? Que se estancó la capacitación y la profesionalización de los cuerpos de seguridad, a grado tal que ahorita que tenemos, por ejemplo, el funcionamiento del nuevo sistema penal, el primer respondiente, la primera persona que usualmente tiene conocimiento de un delito es un policía, pero es un policía que no está preparado, en primer lugar, para recoger las primeras muestras. Así ¿Qué va a pasar ahí? Pero también van a asumir, ¿dónde va a quedar la responsabilidad del municipio, de los estados? Es decir, ¿van a hacer la chamba de todo? ¿No es centralizar? O van a impulsarla? ¿Cómo sería? No. A ver, el Estado tiene que hacer su chamba, pero tiene que hacer su chamba. Y si no cumple con su tramo de responsabilidad, tiene que haber consecuencias.
Pues ¿por qué no? Y si el presidente municipal no cumple su tramo de responsabilidad, tiene que haber consecuencias. Que no están cumpliendo, que no están cumpliendo. Ve el caso Navojoa, es emblemático. Los municipios rebasados, lo que ocurrió con Genaro, es un claro ejemplo de cómo el municipio se lava las manos. Navojoa y Hermosillo y Obregón y en todos lados. Lo que pasa es que los presidentes municipales tranquilamente se lavan las manos y dime cuál de ellos esté en la balanza, dime cuál de los gobernadores esté en la balanza. A Javier Duarte, después de tantas denuncias públicas sobre desapariciones forzadas y etcétera, etcétera, lo tuvieron, nadie metió las manos. ¿Cómo es posible que hayan dejado que un gobernador actuara 5 años y medio en el desastre que dejó? Pero no es el único gobernador. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Nosotros no vamos a ser ni todólogos ni vamos a centralizar. Somos una república. El CISEN no se va, ¿verdad? El CISEN va a sufrir una modificación. Desaparece el CISEN como organización, pero esto no significa, Jesús, que vaya a desaparecer la función de la inteligencia. No, claro. Está en estudio. La forma va a pasar a la Secretaría de Seguridad Pública, esa es una decisión ya tomada. El objetivo es que la inteligencia esté al servicio de la seguridad nacional, de la seguridad interior, pero también de la seguridad pública, y que lo despojemos al titular de gobernación de la tentación de caer en el uso faccioso de la inteligencia para resolver problemas políticos. Bien, María Elena, ¿quieres algo más o para allá porque vamos nosotros a continuar? Digo, todavía nos falta, sí. Pero no sé si contestó ya Durazo, ¿todo bien? ¿Sí? Si da tiempo, me gustaría solo hacerle una pregunta. Sí, una más para que veas, para que veas que no nos para ya cerrar, para cerrar contigo. La siguiente pregunta sería, ayer Andrés Manuel me reiteró que Alfonso Durazo será su secretario de Seguridad Pública. Yo le preguntaría a él lo siguiente, porque esta es una decisión política de Andrés Manuel y creo que Alfonso tiene las capacidades políticas para hacerlo. Sin embargo, yo le preguntaría a Alfonso si tenemos el compromiso de su parte de poner en los puestos claves a técnicos probados. Porque uno de los graves problemas que tenemos en México es que la gente llega con sus cuates y no con los técnicos que necesitamos, y hoy, por la gravedad de las violencias de México, sí necesitamos el compromiso de quienes lleguen, de poner a personas que estén probadas técnicamente, y le preguntaría, en caso de llegar, si sí sería ese su compromiso con la sociedad. Muy bien. Técnicos, cuadros técnicos en la Secretaría, dices tú, en mandos y todo. No, exactamente, en la Secretaría de Seguridad Pública, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, en todos los puestos que son clave, y que no son políticos, ¿no? Sino que realmente necesitamos a la gente que sabe en esos lugares. Por supuesto que sí, María Elena. Primeramente, hace muchos años, décadas, que la seguridad dejó de ser un asunto de policías y ladrones. Es muy difícil diseñar una política pública con una visión integral si tu formación es exclusivamente policial. Se requiere una visión más amplia. En los términos, históricamente el secretario es político, los subsecretarios son técnicos y el oficial mayor es administrativo. Y al frente de cada uno de los cuerpos que tengan fuerza bajo su mando, habrá, por supuesto, serán policías, pero policías que habrán pasado todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas de confianza, de certificación, es decir, será un programa muy riguroso, porque si las cabezas no cumplen con el requisito, en primer lugar, de capacidad técnica, número 2, de compromiso, y número 3, de honestidad, esos serán los perfiles que pondremos al frente de las muy diversas dependencias que integran la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente convertida en un monstruo. Es un auténtico monstruo. Gracias, María Elena, te agradezco mucho. ¿Te contestó? ¿Bien? Sí, se los agradezco. Muchas gracias por la llamada. Un abrazo a todos. Que tengan buen día. Igualmente, gracias, María Elena. La presidenta nacional de Causa en Común, creadora de México Unido contra la Delincuencia y una hacedora de todo este sistema de organización civil que tenemos en Sonora. Se reincorpora Reinaide Ramírez. Bienvenida, Reinaide, colega periodista.
voy hablando de la sociedad civil. Igual aquí pueden interrumpir a Alfonso Durazo, ¿no? Mientras sean con respeto, es el debate, así que adelante. Hay tiempo, ¿no? Sí, hay tiempo. Tenemos una hora más. Tenemos de aquí a las 8:30, así que hay tiempo para. Porque, Por mí ojo, puede terminar. es la primera vez que en Sonora se presenta el plan de seguridad en un medio de comunicación. Es decir, Alfonso habla aquí en Sonora más detalladamente. Lo presentó en el Colegio de México, que se expresó muy bien, por cierto, Sergio Aguayo, la presentación, y Lorenzo Meyer nos dijeron. A ver, ¿qué le pregunta el Observatorio por la Seguridad, Emilio? Bueno, otro tema de agenda nacional que también pues, ha preocupado a algunos colectivos que pertenecemos a Seguridad Sin Guerra es el tema de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Y que también, pues, de repente se ha sesgado la nota, haciendo pensar o creer en términos generales que las organizaciones de la sociedad civil estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Situación que no es de esa manera, ¿no? Para nada. Es simplemente, como ahorita bien lo comentaba Alfonso, vino pues a coadyuvar el ejército a labores de seguridad. Sin embargo, pues lejos de que tuviéramos policías más confiables, ¿no? Con los famosos controles de confianza, capacitación, desarrollo, pues desafortunadamente no ha ocurrido como tal. Y por eso en algunas zonas del país, en la mayor parte del país, pues el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese contexto, de igual forma, sí preocupa el hecho de que todavía en bastantes zonas del país esté el ejército en labores de seguridad, ¿no? El mismo general Cienfuegos reconoció en su momento, en una entrevista, pues que ellos no estaban para llevar a cabo esas labores, ¿no? Ellos tienen otras funciones. ¿Qué va a pasar con esto? Si es que va a haber un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de donde están? ¿Qué plan hay respecto al tema que es preocupante en algunas zonas del país? Porque también existe evidencia de que en muchos de los lugares, entre más ejército hay, aumentan a veces las violaciones a derechos humanos. Entonces, sí. ¿Qué plan hay respecto al tema de ley de seguridad interior? Si existe un plan de un retiro paulatino, lo que comentaba ahorita también María Elena, y precisamente el año pasado Causa en Común en el estudio de índice de desarrollo policial, pues ninguna institución de seguridad pública en el país desafortunadamente pues cumple con la ley, ¿no? Ya no digamos que nada, simplemente el cumplimiento legal. Entonces, ¿cómo vendría a fortalecer la policía y si existe algún plan para el retiro de las Fuerzas Armadas en ese sentido? Y los tiempos. Si es que existe ya un cronograma para ello. Sí, bueno. Bueno. Son demasiados temas. En primer lugar, el plan de retiro, ¿no? Sí. Mira, por supuesto que hemos propuesto ya el retiro paulatino del ejército, pero al mismo tiempo no vamos a dejar sin protección algunas zonas, algunas localidades, algunas regiones del país donde la única presencia del Estado es precisamente la del ejército, porque no hay capacidad en los cuerpos de seguridad para cubrir esos espacios. La Policía Federal debe tener alrededor de unos 40,000 elementos. Entonces pero no están capacitados para enfrentar al crimen organizado. Por ejemplo, al mismo tiempo, el ejército no está capacitado para enfrentar al crimen organizado. Eso explica el índice de letalidad tan alto. La capacitación del ejército es para otras tareas. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a crear la Universidad de la Seguridad Pública, que va a ser un ente responsable de la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Vamos a integrar en esa universidad una red de academias regionales, bien sean ya de carácter estatal, municipal o de carácter federal, pero las vamos a integrar en coordinación con los estados. Y vamos a iniciar de inmediato un programa emergente de capacitación y de capacitación de policía de base y profesionalización de mandos, que serán los responsables de ir sustituyendo paulatinamente la presencia del ejército en las calles. No va a ser de un día para otro, pero sí estimamos, por ejemplo, que en el transcurso de un año pudiéramos duplicar
la capacidad que actualmente tiene el sistema de seguridad del país, el sistema de seguridad nacional de seguridad pública, para capacitar y profesionalizar cuadros. Por otro lado, también vamos a promover la creación de academias en los municipios más grandes del país. Monterrey, algunos ya la tienen, pero por poner un ejemplo, Monterrey, Mexicali, Hermosillo, Guadalajara, las grandes ciudades del país deben tener su propio sistema. ¿Perdón? Aquí ya hay, sí, hay bastantes municipios, no bastantes, perdón, hay 6 municipios, y no estoy equivocado, en el país, que ya tienen academias, pero son insuficientes, y la otra, están desarticuladas. Una de nuestras propuestas es crear la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. ¿Qué significa esto? Que va a haber una policía nacional, no un mando único, pero sí una policía nacional. Es decir, estarán homologados todos los sistemas de capacitación, profesionalización, los mecanismos de ascenso, los términos de las jubilaciones, homologación salarial, pero lo más importante es la homologación en términos de capacitación y profesionalización. Como lo que conocemos hoy como la gendarmería. No. A ver, no. De la gente que no entiende. La gendarmería es un cuerpo que está integrado a la Policía Federal. Cuando nosotros hablamos de una policía nacional, hablamos de estandarizar los mecanismos de carácter administrativo, los mecanismos de carácter técnico, de carácter profesional, homologar de tal manera que tengamos una auténtica policía en el país, y que al mover un policía de Hermosillo, por ejemplo, a Mérida, ese policía se lleva su expertise, su experiencia, su capacitación, su situación administrativa, y encaja perfectamente en la policía de Mérida, porque están estandarizados los mecanismos. Los protocolos. También los protocolos. Perdón, Alfonso, eso es un buen dato, digo, que comentas, porque cuando se habla, a través de tanta difusión que de repente, trastoca o se sale manipulación, mi estimado Emilio. El entendimiento que se tenía cuando se comentaba, ahorita que lo estás aclarando, de Policía Nacional, se pensaba, que era una sola policía la que se quería crear. Ahorita ya que tú dices, es la estandarización de los procesos, que hay muchos que ya están, sin embargo no los cumplen, algunos estados o municipios. Habría, de parte del sistema, habría mecanismos, digamos, mecanismos sancionadores para, de repente, ¿no? Hay una ley general, cuando se hacen las reuniones, del sistema nacional, que acuden los gobernadores o los procuradores del país, que todos levantan la mano diciendo que sí a todo, y que ahí quedan en el sueño de los justos, que no baja, que no llega eso al policía de a pie, al policía que necesita esa herramienta. Obviamente, como Estado, como ente, es hacer o tratar de que se lleve a cabo. Sin embargo, es muy cómodo para muchos gobernantes o municipales o estatales el hecho de no cumplir y que no pase nada, que se firmen acuerdos, pero que no queden en un cumplimiento. Habría una especie de mecanismos sancionadores para que ellos, llámese de recursos o llámese de algún tipo, para que lo hicieran en realidad y no quedaran en lista de buenos deseos. Por supuesto que sí. No solo va a haber mecanismos de sanción, va a haber también mecanismos de estímulos. Tenemos que incentivar que los estados y los municipios cumplan. Las sanciones no serán de carácter económico, Emilio, porque si tú le quitas a Sonora el recurso que tiene para seguridad, lastimas a la ciudadanía. Lo que tienes que hacer es lastimar, es decir, sancionar en la forma que corresponda al titular de la dependencia que incumplió o que desvió. ¿Qué vamos a hacer? Un programa permanente de auditorías permanentes a los recursos públicos asignados a los distintos programas de seguridad, de tal manera que ni siquiera dentro de los subprogramas puedan readscribirse recursos presupuestales, lo cual es muy común. No tengo
me olvido de los programas de prevención social, cosa que conoce muy bien Jesús, me olvido de los programas de prevención y cambio el recurso, como lo hizo la Secretaría de Gobernación, a la compra de patrullas. ¿Por qué? El programa de prevención, por ejemplo, ya que me meto en el tema, es un programa que no se nota, pero es el más eficaz. En cambio, las patrullas son muy lucidoras, pero las patrullas sin policía capacitada y sin programas de prevención, pues en buen plan no sirven absolutamente para nada, sino para extender los niveles de corrupción. Entonces, como auditorías permanentes, los programas de certificación, Emilio, los vamos a revisar los protocolos. Y vamos no solo a revisar los protocolos, vamos a diseñar protocolos distintos, porque ahora hay un solo protocolo cuando no es un solo perfil el que requieres. Una cosa es la certificación para un policía de base, pie a tierra, y otra cosa es la certificación para un mando medio, un mando superior. Yo, por supuesto, tendré que pasar por el proceso de certificación. Voy a ser el primero que tendré que pasar el proceso de certificación. Todo esto va a emanar desde la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, nuestros radioescuchas, nuestros cibernautas locales sabrán el infierno por el que atravesamos en los últimos 3 años en la ciudad en materia de inseguridad. La Secretaría de Seguridad Pública iba a estar monitoreando cómo está funcionando los aparatos de seguridad y cómo se están cumpliendo los protocolos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, yo trato de imaginarme, Alfonso, de qué tamaño sería la secretaría que me encabezarás para que pueda llevar a cabo este tipo de operaciones. Por ejemplo, auditar recursos. Trato de imaginármelo y creo que requerirías de mucho capital humano para empezar. Entonces, a ver si esa parte me la pudieras aclarar, por favor. Mira. Yo le agrego ahí la experiencia que tenemos con la Secretaría de Seguridad Pública, con Genaro García Luna, pues Producciones García Luna. no es lo más Muy bueno que recuerda el país. Es cierto. Y ¿qué va a ser la diferencia? Aparte del personal, toda esa gente, ¿cómo va a evitar la corrupción? ¿Cómo va a evitar que se pudra de arriba para abajo? Hay que sacar otros 3 programas para esa pregunta. Bueno, aquí ya salió el nombre de Genaro García Luna. Siempre decían, ¿cómo es posible que Andrés Manuel proponga a un civil entre comillas, pues es decir, pues es de naturaleza civil la función de la policía, uno policía? Bueno, pues Genaro García Luna, según cuentan, es uno de los más grandes policías que ha parido este país y es el gran responsable de que las cosas se encuentren como están. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna, con todo respeto, con su formación policial, tenía una visión estrictamente policial y se dedicó al uso de la fuerza y no a una serie de iniciativas complementarias que son imprescindibles para ser eficaz en el combate a la inseguridad. A nivel municipal, no es que, una parte de los recursos le corresponderá auditarlos a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Una parte, como sucede con Sedesol, Sedesol también audita una buena parte de los recursos que aplica en el estado de Sonora. Pero hay una auditoría superior de la Federación y hay una Secretaría de la Función Pública y hay una serie de instrumentos. Está el sistema anticorrupción, están las fiscalías anticorrupción, están las contralorías internas de cada uno de los aparatos. Pero es decir, son simulación, la anticorrupción. Sí, claro que es una simulación. Bueno, y a nivel nacional también. Sí, a nivel nacional, pero en el caso de Sonora, ya que nos metimos en el tema, voy a aprovechar para darles un rayón, porque hemos cumplido, en el caso de Sonora, la gobernadora ha cumplido con todos los mecanismos, instalaciones, procesos, aparatos, el sistema anticorrupción, y estamos en el lugar número 1 del ranking nacional de corrupción. Según cifras del INEGI, no según cifras de Durazo, no según cifras de Morena.
nada más para que nos demos una idea, en el tercer año de gobierno de Padres, Sonora estaba en el número 11 del ranking de corrupción nacional. Imagínense cómo va a terminar este gobierno si a los 3 años estamos ya en el primer lugar. Claro que hay una gran simulación, no en vano somos uno de los países más corruptos del mundo, pero nosotros apostamos y vamos a ser eficaces en lo siguiente. En primer lugar, no se puede combatir la corrupción en el país si no tenemos un presidente honesto, porque el gran problema de la corrupción no es el policía de crucero, no es el burócrata de ventanilla, con todo y que son un problema. El problema se llama corrupción presidencial. Y vamos, como dice Andrés Manuel, a barrer las escaleras de arriba hacia abajo. El presidente honesto, el titular de una secretaría honesto, el mando de un cuerpo de seguridad honesto. Y todos vamos a estar en la balanza de manera permanente, siendo evaluados. Andrés Manuel, no tengo absolutamente ninguna duda, no va a permitir la menor desviación. Y más vale que quienes lo vamos a acompañar en el gobierno en distintas responsabilidades, creamos que así va a ser, porque va a llegar a cancelar de tajo la corrupción, y eso me va a corresponder a mí hacerlo en la Secretaría de Seguridad Pública, porque la gente dice la policía es muy corrupta. Sí, es cierto, es una de las es la institución más corrupta, socialmente calificada como más corrupta. El 88% estima que es una institución corrupta, pero la policía no puede ser un oasis de honestidad y de eficacia en este desorden generalizado en el que se encuentra el país y con estos niveles de corrupción en los que un gobierno corrupto ubican a nuestro país. Entonces, número 1, poner orden en el país, poner orden en el gobierno, cerrar de tajo la componenda del propio presidente de la República como beneficiario de la corrupción y hacer lo mismo en la Secretaría de Seguridad Pública, y para eso están los programas de certificación. No se trata de que yo crea que un determinado mando... ¿Quién los haría? Porque de repente esos programas se certifican y... Sí, ahí es donde está la simulación, porque incluso esas certificaciones se venden. O sea, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? El gran riesgo es la continuidad, pues. Sí. Voy a hacer un corte y sigo. Muy buen punto. Ya para que me quede continuidad. Una media hora más, porque estamos con el doctor Alfonso Durazo, está él exponiendo el programa de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Les recuerdo, puede bajar la aplicación para su iPhone en la Apple Store, para su Android y Google Play. Suscríbase al canal de YouTube y nos ve así como si fuera a ver una película de Netflix, desde su casa, desde su oficina, desde YouTube. Tengo muchísima gente conectada, muchísimos comentarios. Nos queda una media hora más para agotar. Vamos a volver con Martín Barrón, ¿no? Del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, para que le haga una pregunta y ir ya cerrando. Volvemos. Tostado, molido y preparado exclusivamente para ti. La Molienda Café presentó. Aprovecha el sol de Sonora y genera tu propia energía. Más de 3.500 paneles instalados nos respaldan. Llámanos 212-5346 o visita nuestro Facebook Renergy.mx. También visítanos en www.renergy.mx. Project Digital, publicidad en grande. Ubicación, las mejores de la ciudad. Tu marca a donde todos van. Nitidez e imagen para tu negocio, solo en Project Digital. 210-6077. 210-6077. Detecta y trata a tiempo, dedicados a la elaboración de análisis clínicos con un sistema de tecnología avanzada. En Laboratorio San Francisco, tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en Oaxaca, número 63, Colonia Centro, o comunícate al 217-0995. ¿Qué ocupas para tu celular? ¿Un protector? ¿Un cargador? ¿El vidrio templado?
Si lo buscas, lo encuentras. Venta de telefonía y accesorios en Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel, ubicado en Guerrero 99, Colonia Centro. Teléfono 213-1000. Cellular Fast es tecnología. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Ballesta, mariscos y carnes, todo el deleite de la tierra y el mar en abundancia. Callo, pulpo, jaiba, camarones, pastas, cortes finos y ensaladas en su punto. Quiroga y Navarrete. Ballesta, mariscos y carnes, 298-7022. Para empezar tu día, un rico pan dulce acompañando tu taza de café. O a la hora de la comida, un pan telera para preparar una sabrosa torta. En Panadería y Pastelería Fondat contamos con una gran variedad de pan dulce y repostería para tu casa y reuniones. Visítanos en calle General Piña, número 241, esquina con San Rafael, Colonia Villa Sonora. Teléfono 284-1799. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu don? ¿Qué te hace único y especial? Y necesitas descubrirlo. Si no sabes quién eres, qué te hace único y especial y qué haces aquí en la Tierra, necesitas descubrirlo. ¿Cómo descubrirlo? ¿Te sobra dinero al final del mes? ¿Te sobra tiempo durante tu mes o durante tu semana? ¿Sabes quién eres, qué te hace único y especial y qué haces en el planeta? A los más trabajadores, a los más madrugadores, Laboratorio San Francisco les da la bienvenida. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Son las 8 de la mañana en punto, hora de Hermosillo. Bienvenidos a Proyecto Puente, 10 de la mañana, 10 de la mañana con un minuto, ya hora de la Ciudad de México, porque tenemos muchísima gente conectada, viendo de todas partes del país, por Facebook, YouTube, las aplicaciones ni se diga. Hay muchos comentarios felicitándonos también por el nuevo estudio. Le toca inaugurar aquí a mis colegas y amigos y a Alfonso Durazo, también le tocó inaugurar, muy contentos por toda esta etapa. Y por supuesto hay muchas dudas, todavía más. Está ya Martín Barrón. Bien, está para quien se va conectando, por supuesto, porque como esto es como un sistema radio-tele o el broadcasting europeo, la gente entra y sale y está todo el día entrando y saliendo, pues, ¿no? Para quien esté apenas conectándose, ¿de qué estamos hablando? El doctor Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador, es quien va a manejar toda la política de seguridad, el proceso de construcción de paz, que va a ir obvio vinculado con las otras secretarías, el proceso legislativo que va a encaminar también gran paso que se daría, algo diferente que vendría a romper, pues sería un paradigma nuevo, vendría a romper paradigma, ¿no?, de lo que actualmente se tiene en el sistema de seguridad. Y ya hemos hablado con Marilena Carrera. Hemos hablado acá con los especialistas, nos acompaña Jesús Acuña, el investigador Jesús Acuña, el director del Observatorio de Seguridad Emilio Hoyos, la periodista Reina Aide Ramírez se incorporó. A grandes rasgos, antes de darle la palabra a Martín Barrón Cruz del INACIPE, que ya está ahí. Durazo dice, vamos a poner a la balanza a los gobiernos de los estados, a los alcaldes, van a ser pues observados, ya no van a estar tan sueltos, habrá representantes del presidente en reuniones de seguridad en municipios, en los estados. Se planea una reunión diaria a las 6 de la mañana a nivel nacional que va a encabezar el propio presidente, que Andrés Manuel lo ha dicho. Estará Durazo ahí. Estarán vigilando también el manejo de recursos públicos. Eso es muy importante, muy importante. Le estoy haciendo un resumen para que vean lo que ha dicho Alfonso, para quien se va conectando, porque como dices, es cierto, el gran problema del país ha sido la seguridad. Y por eso crearon policías, que los AFIS, que la gendarmería y que el cuerpo y que acá y que allá, lana, institutos, pero con hoyos. Ve lo que pasó con Seguritech, como también a nivel nacional hubo muchísimo dinero y alcanzó a Sonora. Ojo, no licitaron, Alfonso. No sé si se vayan a comprometer ustedes, porque en Sonora no licitaron más de 2,000 millones de pesos en materia de seguridad. Y una empresa que ha ganado en los últimos años con Peña Nieto muchísimo dinero. O sea, ¿cómo es posible que el dinero
inunde y nadie hace nada. Así está todo. Por ejemplo, ¿van Así a está licitar, todo. por ejemplo? ¿Eso va a estar bajo la lupa que sean otros nuevos? Absolutamente, absolutamente, bajo la lupa. Los procesos administrativos serán totalmente transparentes, absolutamente transparentes. Quiero adelantar, vamos a crear la Contraloría, una Contraloría ciudadana, que se va a responsabilizar de los procesos de certificación, de darle seguimiento a las denuncias públicas, de administrar los ascensos, sanciones y despidos de los policías. Entre otras cosas, el objetivo es que un cuerpo ciudadano, no con autonomía constitucional, pero sí con autonomía operativa, integrado por ciudadanos sin vinculación partidaria y con un perfil técnico, sean los responsables de coadyuvar con el secretario de Seguridad Pública en la operación de todos estos programas y sea su trayectoria apartidista, su perfil técnico, su capacidad, los que les den garantías a la ciudadanía de que lo que estamos manejando es totalmente correcto. Y otro, se me quedan algunas cosas por la rapidez, pero por ejemplo, la estadística criminal en el país no hay quien la crea. No hay quien la crea. Así, Fundamental. La maquilla Y es mucho, parte de lo pues. que te preguntó María Elena ahorita. y es, bueno, la estadística la van a manejar esta Contraloría Ciudadana y es fundamental para la toma de decisiones. Entonces, si tú perviertes la estadística criminal, estás pervirtiendo las decisiones para enfrentarla. Entonces, por ponerles aquí van 5 ejemplos que van a estar en manos de una Contraloría integrada por un cuerpo de profesionales ciudadanos, no de Morena, no de cuates de Durazo, nada. Parte del problema, ya que me das espacio, es que son tantas cosas. Parte del problema, y ustedes lo saben bien, es que la política de seguridad no ha sido diseñada con una visión de Estado. Ha estado basada usualmente en ocurrencias. Es el caso claro O de improvisaciones. y visión cortoplacista y centrada más en el lucimiento personal, Mediáticos y lucimiento. como el mediáticos y lucimiento, como es el caso de las patrullas, que las patrullas muy bien, pero las patrullas no resuelven si no tienes una capacitación. Sí, nada más que la capacitación te dura 6 meses, 1 año para sacar a un policía y no luce tanto como una patrulla. En ese punto está lo de la certificación, que Claro. en el 2009 y que simulan que iban a hacer ahora sí vamos a correr a todos los policías que no pasen el examen de control y confianza. Y finalmente lo hacen de manera mediática y resulta, pero no destinan los recursos suficientes para que los municipios a su vez despidan a toda esta gente, ni tampoco tampoco hicieron un esquema para que todos estos policías que de repente iban a estar en la calle tuvieran una oportunidad laboral o de otro tipo, o una reinserción a la sociedad, como podría ocurrir con los presos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso ahora? ¿Cómo van a hacer ustedes? Porque habla muy bonito diciendo, vamos a despedir a todos los que no son honestos, pero igual todos sabemos que se van a ir al otro lado, a que las puertas están abiertas del lado del crimen organizado. A ver. Entonces, ¿cómo hacer para reinsertarlos Sí. en la sociedad? Sí, pero parte del proceso de combate a la corrupción es separar al crimen organizado del crimen uniformado. Una cosa es un policía corrupto con protección oficial y una cosa es un ex policía corrupto. Preferimos que esté en las filas del crimen organizado a que esté protegiendo al crimen organizado desde las filas de la policía responsable de combatirlo. Por supuesto que a estos policías, según la gravedad de su vinculación, de su problema, formarán parte de un proceso de reinserción. En algunos casos formarán parte de un proceso de sanción.
todos debemos tener la oportunidad de la reinserción y los policías la tendrán, pero aquellos con compromisos irreversibles serán sujetos a un proceso de sanción, por supuesto, y a los que no no continúen en los cuerpos de seguridad y que tampoco sean sancionados, habrá un proceso de seguimiento de tal manera que sabremos en qué pasos. ¿Y cómo cuidar eso de que también este sistema se usó para que los jefes o incluso gobernantes despidieran a los policías que les eran incómodos? O que realmente, muchas veces, de hecho está pasando todavía a nivel nacional, que despiden al que descubre el ilícito, al que descubre el delito, y se quedan los malos, ¿no? Bueno, esa es parte, esa es una expresión de la corrupción, de un proceso pervertido, pero es lo que decía, ¿quién va a ser responsable, qué instancia va a ser responsable de certificar el comportamiento de un policía? La Contraloría Ciudadana, que va a tener autonomía técnica, operativa, funcional, va a depender del secretario de Seguridad Pública, pero el titular de Seguridad Pública, no tendré capacidad para modificar las decisiones de carácter técnico que ellos tomen, porque lo que queremos frente al desprestigio de los cuerpos de seguridad, de la política, de todo esto, queremos que un órgano ciudadano, integrado con personal, con ciudadanos, con perfiles técnicos adecuados, sin vinculación partidaria, sean los responsables de este proceso. Y si en una investigación esta Contraloría Ciudadana concluye que se está investigando o procediendo contra un policía porque resulta incómodo, bueno, eso lo tiene que concluir la Contraloría Ciudadana y entonces actuaremos en contra de quien está actuando contra un policía simple y sencillamente porque resulta incómodo. Esa va a ser parte de la responsabilidad. Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de seguridad. Adelante, buenos días, bienvenido. Gracias, Luis Alberto. Bueno, tristemente escucho a Alfredo Durazo. ¿Por qué? Porque Alfonso, me parece que estos comités ciudadanos no está explicando en qué consiste esa capacidad técnica. Y eso me recuerda a los comités de vigilancia en la época nazi, ¿no? Esos comités de vigilancia son precisamente de una época fascista, ¿no? Porque lo único que van a hacer es bloquear el trabajo de las instituciones y dar respuesta al gobierno. Pero ese podría ser motivo de una discusión. Por otro lado, me parece que habla de ocurrencias. Una ocurrencia más es la generación de una Guardia Nacional con policías y militares. Eso es una ocurrencia, porque la Constitución General de la República dice otra cosa. Y además hay 17 constituciones estatales que establecen la Guardia Nacional. Entonces la pregunta sería, ¿cómo le van a hacer? Porque esa es una ocurrencia más. Alfonso. Okay. Bueno, gracias Martín. Primeramente déjame decirte que no estoy hablando y en ningún momento he hablado de un comité de vigilancia. Yo no sé si me expresé mal, no sé si aquí en la mesa y en el propio auditorio dejé esa impresión. No, estamos hablando de instancias oficiales que tienen responsabilidad, por ejemplo, de supervisar, auditar el gasto público en materia de seguridad. Dentro de la policía. Dentro de la policía y fuera de la policía, es decir, está la Auditoría Superior de la Federación, tiene la responsabilidad de auditar el gasto público, porque no estamos hablando de unos cuantos pesos, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Está la Secretaría de la Función Pública y los propios órganos internos de lo que será la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Entonces, no hay absolutamente nada ni de carácter fascista ni de carácter impositivo. Al contrario, nosotros partimos en el diseño de nuestra propuesta de seguridad de una visión democrática. Todo lo que estamos diseñando y proponiendo es bajo
valores y principios democráticos. Por ejemplo, vamos a cancelar el uso faccioso de la inteligencia, ya lo decía, jamás utilizaremos la fuerza pública para reprimir. Y en el tema otro, de la ocurrencia que califica Martín como ocurrencia, lo de la Guardia Nacional. Miren, yo creo que debemos analizar todas las propuestas que estén sobre la mesa. Debemos analizarlas con apertura y sin prejuicios. Yo recojo la opinión de Martín Barrón en el sentido de que la Guardia Nacional es una ocurrencia. Pero déjame decirte, Martín, que la Guardia Nacional que proponemos tiene el objetivo de optimizar el aprovechamiento de los recursos de todo tipo que tienen todas las dependencias del Estado mexicano vinculadas con la seguridad. Sí, perdón, un segundito. ¿Cuántos artículos hablan de la Guardia Nacional en el país? Son innumerables artículos. No, dime cuántos, porque dices que yo no sé. No, perdón, Martín, yo nunca he dicho que no sabes. No, al contrario, sé que participas en el INACIPE y es una de las instituciones técnicas más calificadas. Sí te puedo decir, Martín, que todavía el tema de la Guardia Nacional es una encrucijada jurídica, precisamente porque no podemos, la Guardia Nacional viene desde la Constitución de 1857, tiene incluso un referente por allá, constitucional de 1852, 42, se repite el 17, etcétera, etcétera. Entonces, habla de una Guardia Nacional para las circunstancias de la época. Estamos trabajando con expertos en derecho constitucional, administrativo, estudiosos de la administración pública, tratando de encajar nuestro objetivo en este diseño constitucional. Pero si ese diseño constitucional no diera para la visión que nosotros tenemos de la Guardia Nacional, suceden dos cosas. O proponemos una modificación a la Constitución, lo cual es posible, podría proceder o no, dependiendo, eso no depende de una decisión del presidente, depende del Congreso. O número dos, o modificamos los términos de nuestra propuesta de Guardia Nacional para adaptarla al actual marco constitucional. Muy bien. Perdón, aquí Jesús Martín, te agradezco. Yo le iba a preguntar a Alfonso sobre la Guardia Nacional también, pero me gustaría mucho, porque a lo mejor enriquece mi pregunta, quisiera saber yo en qué consiste, dónde ves tú, Martín, la ocurrencia desde el punto de vista técnico de la Guardia Nacional también, pues para darle un contexto al auditorio, ¿no? Que a lo mejor ni sabe de en qué consiste la propuesta de la Guardia Nacional que trae el equipo de López Obrador. Bueno, mira, la Guardia Nacional yo tengo estudiándola desde el año 95 y hay varios textos que he escrito sobre la misma. La Guardia Nacional es un ente que cada estado de la República debe ser responsable de controlar su Guardia Nacional. Los ciudadanos, por ejemplo, de Guanajuato, dice la propia Constitución de Guanajuato, que podrán afiliarse al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea o a la Guardia Nacional. Es más, el artículo 10 constitucional dice que puedes tener armas en tu domicilio, excepto las exclusivas para el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Hay más de 7 alusiones en la Constitución General de la República a Guardia Nacional, y no tiene nada que ver con fuerzas policiales ni con fuerzas armadas. Es decir, no se integra con miembros del ejército ni de la policía, sino con ciudadanos que en lugar de incorporarse a la milicia, deciden hacerlo a la Guardia Nacional. Ahora, por otro lado, la Guardia Nacional tiene el objetivo fundamental de todo lo que tiene que ver con seguridad interior. En los últimos más de 100 años, esta visión se pervirtió. La Guardia Nacional surgió en el año de 1846 con motivo de la guerra de intervención de los Estados Unidos. Funcionó. Es más, parte de la defensa del país la hizo la Guardia Nacional, tanto en la invasión de los Estados Unidos como en la invasión francesa. Entonces, allí está.
lo que ha sucedido es que la Guardia Nacional, incluso los diputados de todos los partidos políticos, en más de 101 años, no han hecho la ley orgánica que establece la Constitución, que obliga a la Constitución a que hubiese una ley orgánica. O sea, es muy grave porque esta figura de Guardia Nacional está ahí y está en más de 500 artículos diversos, tanto Constitución General de la República, constituciones estatales y leyes secundarias, incluso en la Ley del Servicio Militar Nacional, ¿no? Entonces, este concepto, modificarlo, como se dice ahorita, pues implicaría reformar, sería la mayor gran reforma política del país, porque implica más de 500 artículos. Así de sencillo. Entonces, la Guardia Nacional no es para los fines de meter militares y de meter policías, sino son ciudadanos que en lugar de hacer o querer reforzar la participación en las Fuerzas Armadas, lo hace de manera independiente. ¿Y quién era el responsable, quién era el comandante de esta Guardia Nacional? Los gobernadores de los estados. Bueno, yo aquí nada más, el tema de la amnistía y de la Guardia Nacional ha sido calificado de manera recurrente, también lo hace el señor Marcos Barrón. Perdón, me equivoqué, Martín Barrón. Lo califica de ocurrencia. No puede ser, si está desde 1846 en la Constitución del 57, el 10... Es decir, si hay un registro constitucional, no puede ser una ocurrencia. Puede ser equivocada nuestra propuesta. En eso podría yo estar de acuerdo. Pero de ahí a que sea una ocurrencia, me parece francamente irresponsable calificarlo de esa naturaleza. Es que como resulta... Si metes militares, si desvirtúas la funcionalidad constitucional de la Guardia Nacional. Esa es la ocurrencia. Adelante, ya para contestar, bueno, ya para cerrar. Nada más para cerrar. Muy bien decía Martín, que la Guardia Nacional requiere una ley reglamentaria. Consecuentemente, cualesquiera que sean los términos de una Guardia Nacional, si esto procediera en el marco constitucional actual, los términos finales será decisión del Congreso, no del presidente de la República. Nosotros podemos trabajar en una propuesta y ya veremos si transita o no por el Congreso de la Unión. Gracias, Martín, te agradezco mucho como siempre. Gracias, Martín. Vale. Hasta luego. Gracias, buenos días. A ver, voy porque quería también entrar el presidente de la Barra Sonora. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ya te quedan. Entre la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, como a nivel local es la Secretaría de Seguridad Pública y en este caso ahora la Fiscalía. O sea, siempre ha habido un pleito eterno entre quién de los dos va a resguardar la seguridad pública en alguna entidad y quién va a hacer. Y es un pleito. ¿Cómo le van a hacer? Uno es el brazo operador y otro, pero ellos mismos confunden sus propios alcances y llegamos a que hay a los resultados que tenemos, que no hay resultados en seguridad pública, que no hay resultados en la impartición de justicia y sí muchos abusos y impunidad. Yo creo que en términos legales está perfectamente delimitado el ámbito de la seguridad pública y el ámbito de la procuración de justicia. El problema es que ante la falta de coordinación y el desparpajo con el que son actualmente conducidas las tareas de gobierno, la Comisión Nacional de Seguridad Pública hace no lo que quiere, sino lo poco que puede, y la PGR hace lo que le da su gana, porque los niveles de corrupción son enormes, son muy amplios y los niveles de coordinación son muy bajos. El presidente de la República, como decíamos, se reunirá diariamente con el Gabinete de Seguridad y Justicia, que incluirá a la PGR. De ahí saldrán las disposiciones ejecutivas, los términos de la vinculación entre dependencias, los términos de la vinculación de las dependencias con los niveles de gobierno. Estoy hablando en términos operativos, en términos estrictamente operativos, porque los términos de la vinculación están marcados en diversos ordenamientos, comenzando por la Constitución. Yo tengo una pregunta última, sí, te lo trajeron. Doctor,
Usted estuvo, bueno, ya en el PRI, después en el PAN, vio todo el proceso de cambio que hubo del 2000 a la fecha, o más bien, si hubo o no hubo cambio, bueno, pues ya ese es un debate, pero ha visto cómo han caminado, cómo cambiamos a la alternancia. Cómo en ese tiempo el PAN traía una propuesta cuando asumen el gobierno y al principio sí hubo una apertura de medios, había incluso, pues no sé, daban todo lo que se podía de información, no había censura ni nada que se le pareciera, pero finalmente cayeron en algo peor que el PRI. Entonces, hoy si llega a llegar, valga la redundancia, si llega a llegar un nuevo partido, un nuevo cambio, si hay un cambio, o sea, ¿cómo harán para no caer en ese vicio de ejercer el poder contra los medios y tratar de empezar a callar, como sucede hoy en Sonora? Bueno, ¿no? una precisión, fui muchos años priista, no he sido jamás militante del PAN. No, me refiero a que estuvo en el gobierno. Fui parte de un gobierno panista, pero esa sutileza es muy importante, porque ser parte de un gobierno no te hace ser parte del partido en el poder. Nosotros estamos hablando de una Contraloría Ciudadana, quienes ahí participen no van a ser militantes de Morena. Sí, perdón, me refería de hecho, mejor, me refería más bien a la participación en el gobierno. Yo creo que el presidente Fox en campaña tuvo un discurso asociado a un anhelo de cambio de los mexicanos, pero que no estaba vinculado con sus más íntimas convicciones. Y una vez que llegó al poder, se empezó a beneficiarse de la corrupción y en ese sentido, simple y sencillamente, por eso te fuiste. Se instaló en la comodidad de hacer lo mismo que hacía el PRI y eso es lo que motivó mi renuncia pública. Nosotros llegamos con una vocación democrática. No solo queremos ganar el poder en términos democráticos, sino ejercerlo en términos democráticos, que fue parte de lo que le demandaba yo al presidente Fox. Presidente, a ti no te elegimos para ejercer el poder igual que el PRI, a ti te elegimos para democratizar el ejercicio del poder público. Y eso implica el respeto a los medios, nos guste o no. Es que es parte de lo que tenemos que cambiar. Pero también los medios tienen que defender su independencia editorial y no estar subordinados editorialmente a la línea de patrocinadores. O sea, todos tenemos que cambiar y evolucionar hacia un sistema auténticamente democrático que retroalimente la fortaleza precisamente de un sistema democrático. Héctor Contreras, el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, quiere hacer una pregunta. Una pregunta nomás, Héctor, por el tiempo, ya estamos cerrando. Adelante. Brevemente, por favor. No te copies, por favor, Luis Alfonso. ¿Qué pasó? No, a ver, es que hay tiempos, a ver, Héctor, ni de broma lo digas, por favor. No. Hay tiempos que respetar y tengo a Pati Duarte de la guardería y todo, entonces, por favor. Está bien, porque andan los ánimos muy caldeados y luego dicen, a ver. Sí, pues es que... Adelante. Alfonso, buenos días. Sí. Le estás aplastando. Héctor, le estás aplastando mucho al teléfono en el cachete, se me hacen los botones. Mi estimado Héctor, se me hace que... Ahí está, adelante. Diagnóstico, coincido a cabalidad con el diagnóstico que hace Alfonso de las policías en el país. Yo nada más le quiero hacer una reflexión con él. Sí. El gran problema de los homicidios que se generan en el país están vinculados con la delincuencia organizada. Sin embargo, la Agencia Federal de Investigación no los atiende estos asuntos y es el fuero común que nos investiga en la medida de lo posible. En Sonora, le puedo decir que el 90% de los homicidios que se han cometido están relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, en Sonora hay 60 policías que forman parte de la Agencia Federal de Investigación. ¿Cómo es posible que haya una simulación del gobierno federal? Porque en todo el país es la misma constante. No tenemos policías que forman parte de la Agencia Federal de Investigación que den la pelea al crimen. Sonora tiene, 2 millones y fracción de habitantes,
y sin embargo son 60 policías los que tenemos. Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, una vez que se den las condiciones, tendrá que poner el acento en esta simulación permanente que se viene dando desde hace muchísimos años respecto de la Policía Federal de Investigación. Muy bien. Ese es mi comentario. Gracias, Héctor. Efectivamente hay un déficit de policías de todo tipo, de toda especialidad, tanto en el ámbito ministerial como en el ámbito de la seguridad pública, y es algo de lo que tenemos que resolver. Pero en la parte que no coincido, Héctor, es que no todos los homicidios están vinculados al crimen organizado. Hay muchos homicidios vinculados al fuero común, a delitos del fuero común, pero el problema es que es de tal dimensión el número de asesinatos que suceden en el país que ya no podemos entrar en este momento en esa sutileza teórica de echarnos la bolita. Te toca a ti, me toca a mí. Tenemos que estabilizar los índices de inseguridad en el país y entonces regresar todos juntos a asumir nuestra propia responsabilidad. Yo creo que en este momento, por la dimensión, el tamaño del conflicto, tenemos que asumirlo como una responsabilidad de Estado. Ojo, no quiero que se vaya a malinterpretar. No es una responsabilidad del Ejecutivo, no es una responsabilidad del presidente de la República ni del secretario de Seguridad Pública. Es una responsabilidad del Estado mexicano. Ya no podemos dejarle. Hay municipios que tienen 5 o 6 policías y está asentado, por ejemplo, en el Triángulo Dorado, famoso Triángulo Dorado, pues los municipios son de 500 habitantes. ¿Qué capacidad puede tener ese municipio para enfrentar al crimen? Entonces, es cuando yo digo que tenemos que asumir con una responsabilidad de Estado. Todos los poderes y todos los niveles de gobierno, entrarle juntos para darle una respuesta suficiente a la ciudadanía. Al terminar, yo quisiera 30 adelante. segundos. No, ya adelante, a ver, ¿Sí? ¿por qué? Se manden todos, porque hay No, mucho. adelante. Nomás del gobierno del Estado, me aclaran por acá, ¿no? Me dice, nada más para precisar, comunicación social, en torno a la corrupción que se mencionó hace un momento, el gobierno del Estado como tal mejoró la percepción y está ahorita entre los 7 mejores No me a lugar digan. nacional. Es decir, que la gente ve menos corrupción en No esta me digan. administración. Es de simulación. Datos duros del INEGI. Pásame el En dato. su momento manejamos comunicado, y aquí te lo dejo, ojalá pudieras comentarlo, donde ha aumentado la percepción de corrupción es en otros rubros que no son necesariamente el gobierno. Bueno, manejaron el comunicado, de acuerdo a lo que había dicho Natalia Rivera, ex Nada. combate Natalia, a la corrupción, ¿no? Natalia estuvo haciendo aclaraciones, le corresponde hacerlo como responsable de la comunicación del gobierno del Estado, De la pero oficina del Ejecutivo, ahorita, ¿no? De la oficina. ahorita vamos a es que dar. eran actos de gobierno. No, Digo, bueno, aquí ella, está. según ellos dicen, Sonora, primer lugar nacional con más actos de corrupción, 2 puntos, INEGI. Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional con más actos de corrupción según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017 publicada por INEGI, donde revela que por cada 100,000 habitantes más de 61,000 sonorenses han sido víctimas de la corrupción. Y aquí sigue. Digo, ese es el tema, pero no hay problema. El hecho es que los niveles de corrupción en el país son aplastantes, están íntimamente vinculados a los altos niveles de inseguridad y tenemos que entrarle juntos al tema. ¿y cómo van a evitar que no sea simulación, como dice Reina? Porque sí lo que se pueden debatir esas cifras que dicen. Contrapeso. Pero, Luis. por ejemplo, pero aquí el contrapeso que fue, por ejemplo, fue hacer un sistema estatal a modo, con priistas. No hay ahorita. Digo, es decir, y Bueno, todo, ese por es eso. el problema. Sí, pero simulación. lo que no queremos es también otro sistema con morenistas. Pues queremos realmente un contrapeso ciudadano, profesional, el gobierno, esa mezcla necesaria, ¿no? Como dices tú, donde todos asumamos. Por ejemplo. Nosotros no tenemos ningún interés en llevar la correlación de fuerzas del Congreso a ninguno de los órganos autónomos.
¿Qué sucede actualmente? La correlación de fuerzas de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores se traslada a los órganos autónomos. Por ejemplo, en el INE hay 5 consejeros priistas. Así es. Son ciudadanos, pero son priistas y no les ganas jamás una decisión que impacte, que afecte los intereses del PRI. No tenemos interés. Nosotros lo que queremos es que el Congreso tome las mejores decisiones, gobernar con los mejores, porque necesitamos a los mejores, a los más comprometidos, a los más honestos, para poder cumplir la enorme responsabilidad que vamos a tener a partir del 1 de diciembre. Y esto lo digo en buen plan, no es rollo, no es demagogia. Lo que nos hace diferentes en el caso de Morena respecto a otros partidos es que nos mueve una dosis de idealismo que ni por asomo está en el PRI, en el PAN o en el PRD. Lamentablemente, ojalá existiera. Yo incluso digo, ojalá el PRI tuviese un Colosio, ojalá el PAN tuviese un Maquillo, ojalá el PRD tuviese un Eberto Castillo, aunque nos ganaran. Y con uno de esos personajes nos las veríamos difíciles. Lamentablemente el PRI no tiene un Colosio, el PAN no tiene un Maquillo, el PRD no tiene un Eberto Castillo. Y Morena, para bien del país, sí tiene, lo digo en buen plan, sí tiene a un López Obrador cuya congruencia, cuya trayectoria nos garantiza que se diga lo que se diga, va a tener una conducta ética irreprochable en la presidencia de la República. Se diga lo que se diga. Además hay un contrapeso, Luis Alberto, clave aquí. Y Alfonso me corregirá si estoy en el error. La llegada la prácticamente llegada al poder de Morena responde a un enojo brutal de la gente. Y el sistema no tiene incentivos para autocorregirse. Hoy el sistema se quebró. Por eso van a llegar al poder ellos. Entonces, esa misma está 25 gente, puntos ahorita, López Obrador. pero ojo con esto, esa misma gente que los lleva al poder, esa misma gente va a representar un contrapeso muy, muy, muy severo, porque van a estar exigiendo los resultados. La vara, y esos son los compromisos también que ellos han puesto, y se lo decimos aquí al próximo secretario, la vara que ellos están poniendo es muy alta. Es muy alta. Totalmente. Entonces, para que se puedan cumplir esos estándares, va a haber que chambear muy duro, y si no, olvídate de contralorías y de órganos, y que la gente, dadas las condiciones que hay en el país, va a ser la primera en brincar. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, y ojalá que esta gente que hoy nos está acompañando y que hará posible nuestro triunfo el 1 de julio, nos acompañe respaldándonos en nuestras iniciativas, pero también demandándonos, cuestionándonos y criticándonos. De eso se trata. Si la gente solamente nos acompaña al triunfo, estará incompleto. Tendrá que acompañarnos en la propuesta de cambio, pero también tendrá que acompañarnos o demandarnos cuando no cumplamos. Si eso no sucede, me parece perfecto a mí que ese contrapeso social es más eficaz que los contrapesos institucionales como separación de poderes, niveles de gobierno, contralorías, etcétera, Sistema estatal anticorrupción, no, hombre. No, bueno, ¿qué han hecho en un año? Ya se va a cumplir un año. No, yo le pregunto, deberíamos evaluarlo. En julio se cumple. Ya se va incluso hecho? este señor Hacks y nunca, creo tengo entendido que nunca presentó su 3 de 3. ¿Qué ha hecho? ¿Qué han hecho? Sí, ese es otro sistema de simulación, pero pues también no. Yo te pregunto. No, es una burla. Es una burla. ¿Qué han denunciado? ¿Qué han investigado? Y que le rindan cuentas a los sonorenses, y los señores están ganando más de 60, 70 mil pesos al mes con un presupuesto. Eso se debe de acabar, burocracia. Sí, exacto. Todos tienen una relación directa, varios por ahí. favor. Oye, relación directa con el gobierno. La tragedia es que es un estado con un gobierno marcado por altos niveles de corrupción y que no haya un solo corrupto en la cárcel. Pero lo mismo sucede a nivel nacional. Un país, un gobierno marcado por altísimos niveles de corrupción a nivel internacional, según el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Transparencia Internacional, y
que no haya un solo corrupto en la cárcel. Ya que se van de los gobiernos. Yo ya quiero que se van. terminar con lo siguiente. Una síntesis, decirle a la gente que lo que nosotros proponemos es un cambio de estrategia, cerrar el capítulo, cerrar el ciclo de violencia, cerrar esta etapa de guerra y basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial militar por una visión amplia que incluya, por supuesto, el uso de la fuerza, pero que vaya a la solución a la raíz profunda de los problemas que causan la inseguridad. Nosotros creemos que la seguridad, la paz y la tranquilidad del país solo serán producto de las oportunidades de carácter laboral, de salud, educativas particularmente para los jóvenes, y que no podremos resolver el problema de inseguridad en México, así tengamos un policía en cada esquina, si no somos capaces como país de generar las oportunidades de diverso tipo que demanda la sociedad. Con estos niveles de pobreza, de marginación, de desigualdad, es imposible mejorar la inseguridad. Así es que le entraremos a fondo, sin descuidar, por supuesto, el uso de la fuerza, que estará centrada en el combate a la criminalidad que más violencia genera en el país. Muy bien. A ver, ya para cerrar, porque ya, a ver, ¿ya llegó Pati Duarte? ¿Ya llegó Pati Duarte? Ahorita que comentabas, Alfonso, nomás es una puntualización que estaría interesante que tu equipo también lo tomara en cuenta, que cuando mencionabas la Contraloría Ciudadana, desde el 2012 en el Senado está una figura de auditor policial que bien sería pues de análisis, ¿no? Por otra parte, desde el Observatorio Nacional Ciudadano lanzamos un proyecto que se llama Por un México Seguro, donde a los candidatos a presidencia y a gobernadores, pues les solicitamos por escrito las propuestas para hacer un análisis, ¿no?, de la viabilidad o cómo se pueden mejorar. Se ha contactado con el equipo de Andrés Manuel, con el equipo de Morena, sin embargo no las han hecho llegar. Habría posibilidades de eso para poderlas subir a la plataforma y que estuvieran pues abiertas, ¿no?, para ese análisis que se quiera hacer desde el observatorio. Y por otra parte, un tema que también como sociedad civil pues nos preocupa, o más bien a lo mejor en ese contexto que tú dices, por eso qué bueno que estás aquí para la aclaración, la relación con sociedad civil. Andrés Manuel, pues a lo mejor ahí comentarios, contextos, no sé, la realidad es de que habrá apertura en caso de ser ustedes gobernantes, de secretario de seguridad, habrá apertura para sociedad civil. El trabajo que se ha hecho a nivel nacional pues no tiene menos de 20 años. Personas como María Elena Encausa, Francisco Rivas del Observatorio y muchos más, pues que han tenido todos estos años esa participación, ¿no? Nosotros a lo mejor de lo local más nuevos, en el sentido de pues de aportar, ¿no?, y de hacer una crítica constructiva, ¿no?, sin el ánimo como a veces algunos tienen la piel demasiado sensible, simplemente con el ánimo de colaborar, ¿no? Entonces, ¿qué por ese punto de la relación con sociedad civil? Bueno, para cerrar ya. En primer lugar, reitero, estamos trabajando con una visión democrática bajo principios y valores democráticos, y eso significa el respeto a la expresión de la sociedad civil. Ahora, la sociedad civil organizada, nuestro respeto, para mí resulta muy valiosa la aportación de todas estas organizaciones como las que ustedes representan. Nada menos María Elena decía ahorita en la entrevista que ayer se reunió con Andrés Manuel. Entonces mantendremos esta comunicación. Lo que también hemos dicho es que hay alguna organización de la sociedad civil que está patrocinada por intereses y responde a intereses específicos. Yo he leído conclusiones, por ejemplo, de alguna organización de la sociedad civil que avala la limpieza absoluta del río Sonora a 8 o 10 meses de haber tenido la tragedia de su contaminación. Bueno,
con esas organizaciones de la sociedad civil no queremos absolutamente nada porque responden a intereses muy específicos. Gracias a todos. Muchas gracias, Alfonso, te agradezco mucho tu tiempo, la verdad yo creo que se ha agotado. Gracias también aquí a Emilio Hoyos de Observatorio de Seguridad. Gracias, Jesús. Gracias, Reina. Te agradezco mucho. Voy a hacer un corte, vuelvo con Patricia Duarte. Viene a hacer una invitación para mañana a la marcha por 9 años de Guardería ABC, pero una invitación muy puntual. Ese es un tema de justicia al que le tenemos que entrar. Y de una vez adelanto, comisiones de la verdad para resolver de fondo, con apoyo de organismos internacionales, aquellas tragedias emblemáticas de nuestro país, como Ayotzinapa, como el caso de la guardería ABC, entre otros, con la participación de organismos internacionales. ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió? ¿Qué debemos creer? ¿Qué no debemos creer? ¿Y qué responsabilidades recaen en algunos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y qué eventualidades podrían recaer en ellos? Ya lo adelantó Andrés Manuel. Nosotros no vamos a tener absolutamente ninguna complicidad con esas tragedias que representan heridas para los mexicanos. Ahí está el asesinato de Luis Donaldo, ahí está la guardería ABC, ahí está Ayotzinapa, y siguen acumulando, y son muchos, y San Fernando, y no pasa absolutamente nada. Una tragedia se sobrepone a la otra y nos vamos. Entonces, van a retomar, eso es muy interesante lo que estabas diciendo. Ahora, a veces la nota, ahora, parte de la justicia transicional tiene que ver con el conocimiento de la verdad, y parte de la justicia a las víctimas es el conocimiento de la verdad. ¿Qué sucedió? Y tenemos que llegar a eso como gobierno. Excelente, Alfonso, yo creo que eso es un anuncio muy importante. Eso es lo que da fuerza y legitimidad. Colosio ya no, Colosio. Mira, lo mencionaba ahorita como una de las heridas, pero a 24, 25 años de su asesinato tendría que surgir algún elemento, alguna información fundamental, y yo no pierdo la esperanza de que eso suceda. Ayer, casualmente, en un evento en la Miguel Alemán, se me acercó una persona a la que no conozco, me dio su tarjeta y me dijo: oiga, tengo información fundamental para el esclarecimiento del caso Colosio. No es momento en el que yo inicie una interacción, pero llegará el tiempo en el que estoy seguro surgirán aportaciones de esa naturaleza. ¿Se pudiera abrir? En algún momento, estoy seguro, no pierdo la esperanza. A lo mejor no me toca verlo. No quiero decir que vaya a suceder mañana ni en nuestro gobierno, pero sí quiero decir que tanto en el caso Colosio, Guardería ABC, llámese como se llame, no vamos a ser cómplices de su ocultamiento. Vamos a crear comisiones de la verdad y vamos a pedir ayuda internacional. ¿Pero para Colosio también o no? No, en este momento no tenemos contemplado el caso Colosio. Pero Guardería ABC sí. Sí. Van con todo para brindar. Eso es muy importante el anuncio que se está haciendo. Gracias, Alfonso. Te agradezco mucho. A todos. Vuelvo con Patricia Duarte, madre ABC, que viene a invitar a la marcha y vienen a hacer un anuncio contundente y fuerte por lo que pasó el viernes aquí. Hay que escucharla, ¿eh? Volvemos. Para festejar a mamá este 10 de